Buenas tardes, mi nombre es Pablo César García. Voy a realizar la explicación de los diferentes conceptos fundamentales: periodo, frecuencia, fase, amplitud de señal de corriente alterna. Segundo, valor medio eficaz o RMS. Tercero, zona Zener de un diodo. El cuarto, corriente de fuga inversa. ¿Qué es la corriente alterna? Es aquella que tiene básicamente dos características. La primera, que varía con el tiempo, y la segunda, que varía con el periodo. El periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir de forma la onda a partir de un punto de referencia de la señal sinusoidal. Su fórmula es T mayúscula igual 1 sobre F por S. La frecuencia se puede calcular como el inverso del periodo e indica rapidez con la que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida del periodo es T, son segundos, y la unidad de medida de la frecuencia F, que son Hz. La fórmula es F igual a 1 sobre T mayúscula por S. En la gráfica se muestra la diferencia entre el periodo y la frecuencia, como oscila. La amplitud es una señal que define como el valor de tensión instantáneo o el valor pico a pico, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de la onda con respecto a la línea de 0 voltios, o bien entre el pico positivo y el negativo si la onda es de corriente alterna. Fase. Se utiliza mucho para descubrir el desfase que entre unas tensiones y otras, y desfase entre las dos ondas, es diferencia de fase que existe entre ellas. El valor medio eficaz o RMS. A continuación se explica los términos del valor medio y el valor eficaz de una señal periódica. El valor medio, desde el punto de vista matemático, es la integral de una determinada señal en un periodo dividido sobre el mismo periodo, donde el valor medio es igual a 1 sobre t, integral de t cuando tiende a 0, por f por t por el diferencial de t. Desde el punto de vista circuital, el valor medio es el valor de corriente directa de una señal, ya sea de corriente o de voltaje. El valor eficaz es una señal periódica o de voltaje corriente, que es aquel que produce la misma potencia media en una señal de corriente directa sobre la carga resistiva. La función matemática que define el valor eficaz de una señal es la siguiente, ¿sí? Valor eficaz igual a raíz cuadrada de 1 sobre t mayúscula, integral de t cuando tiende a 0 por f al cuadrado por t por el diferencial de t, donde t es el periodo y ft representan la señal, ya sea de corriente o de voltaje. Zona Zener de un diodo. El diodo Zener tiene una zona de condición igual a la de los diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en que son polarizados inversamente en este caso. Este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de este es menor al que nos proporciona. Sin embargo, en cuanto al alcance del voltaje que necesita el diodo Zener, que aproximadamente se encuentra entre 3.3 voltios, 5.1 voltios y 12 voltios. La corriente va a fluir en sentido inversamente polarizado, es decir, cátodo-ánodo. Las aplicaciones que se encuentran comúnmente con este tipo de diodos son los reguladores de voltaje, recortadores de pico de voltaje o desplazadores. Corriente de fuga inversa. En polarización inversa es más difícil la condición porque el electrón libre tiene que subir una barrera potencial muy grande de N a P, ser mayor el valor de W, entonces no hay conducción de electrones libres o huecos, no hay corriente. En esta situación tenemos que tener en cuenta la generación térmica de pares electrónicos o huecos. Los pocos electrones generados térmicamente pierden energía y bajan de P a N.
la corriente inversa de saturación, IS, es muy pequeña. Esa corriente tiene un sentido siempre y se toma la corriente de P a N, entonces sería negativa en este caso. Además, esta corriente la tenemos como otra corriente debido a las fugas, que se denominan corrientes de fuga. Tenemos la gráfica de corriente de fuga inversa. Muchas gracias.